Ok, entonces quiero hablar la palabra del Señor. Voy a hablar bajo el tema el regreso de los desterrados. El regreso de los desterrados. Si tiene Esdras capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. El versículo 2 dice: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Versículo 4: celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, alabado sea Dios, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y a los tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad del rey Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad, todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Jenadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos con sus ropas o de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban y alabando y dando gracias a Dios y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, ancianos que habían visto la primera casa, viendo echar los cimientos de esta casa, de la segunda casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta muy lejos. Tome su asiento en la presencia del Señor. He orado pidiéndole a Dios que bendiga la iglesia, y esa es mi convicción. Quiero hablar de el regreso de los desterrados. Esdras fue parte del grupo de hombres y de mujeres que fueron exiliados por causa del pecado de la nación. Me permito hacer esta breve contextualización, porque siempre debemos comprender que hay personas que necesitan ser ubicados en el texto para que puedan entender qué fue lo que Dios quiso dejarle a la iglesia de este tiempo hace más de 2000 años en un texto llamado Biblia. Hay que aprender
a entender por qué se escribe esto y qué tiene que ver con nosotros en esta era, más de 2000 años después. ¿Qué podemos aprender de esta lección de Esdras, de Josué y de Zorobabel? Uno sumo sacerdote, otro gobernador de Judea, un pueblo que ha estado lejos de nosotros durante años. Qué impacto, qué enseñanza, cuál es la dialéctica, la didáctica del Espíritu para nosotros, cuál es la andragogía de Dios para este tiempo. Y eso merita entonces que tengamos que explicar por qué ocurren las cosas, para qué ocurren las cosas, por qué Dios la plasma en la Biblia y permite que la Biblia llegue a la iglesia del siglo XXI. Para entender esto hay que entender todo el contexto. Esdras, quien tiene el nombre de este libro, era un sumo sacerdote. Fue uno de los hombres que fue deportado desde las tierras de Judea, de Jerusalén hasta Babilonia por mano de los babilonios en tiempo de Nabucodonosor. Esto ocurre alrededor del año 586 antes de Cristo, antes de nuestra era. Israel se había pervertido y Dios mandó un castigo. Lo mandó a decir a través de muchos profetas, pero el más prominente de todos fue Jeremías, porque Jeremías vivió en el momento de la deportación. Él lo vio. A él no solo se le reveló, él lo vivió, él estaba ahí. Él vio cuando los babilonios, los caldeos, como se llaman, rodearon, sitiaron los muros de Jerusalén. Él vio cuando Sedequías, el último de los reyes de Judá, él vio cuando estaba escapando por los muros y le echaron mano los caldeos. Él vio cómo los muros cayeron, cómo apresaron a su rey, cómo le pusieron cadenas e incluso dice la Biblia que le extirparon los ojos. Él vio todas estas cosas y él no solo la vio, sino que fue instrumento de la profecía. Fue a través de él que Dios le decía: diles que viene un gran castigo. No es lo mismo cuando usted puede ser un profeta de buenas nuevas, de buenas noticias, y las personas se le acercan y le dicen: fue a través de usted, pastor, predicador, que Dios me dijo tal cosa. No es lo mismo cuando alguien le dice: Dios fue a través de usted que me reveló mi enfermedad, o me mostró la muerte de alguien, o anunció que algo malo iba a venir. Usted no quiere ser un profeta de malas noticias, porque las malas noticias no le gustan a nadie. Aunque las personas las sepan, no quieren que se la digan. Ellos prefieren ignorarla, sepultarla en el subconsciente, clavarla en lo más oculto de las razones. Pero cuando alguien tiene que decirle: no, dice Dios que no siembren, dice Dios que no edifiquen casas, dice Dios que no, que hay de las paridas y de las que estén embarazadas en estos días, porque viene una gran multitud desde el norte y esa multitud viene con caras como de caballos de hierro. Estaba hablando de la ferocidad del ejército babilonio y ellos vienen a destruirlo todo. Tomarán vuestras doncellas, tomarán a vuestros jóvenes, tomarán a los soldados, los van a destruir. Y a ti, rey Sedequías, dice Dios que así como Hananías, el profeta falso que tú tienes en el palacio, y que siendo un profeta falso te dice lo que tú quieres oír, y tomó un cuerno e hizo un cuerno y dijo: con este cuerno cornearás a los caldeos. Dice Dios que es mentira, que no le hagas caso a ese profeta. Es más, dice la palabra de Dios que hubo un profeta que, habiendo dicho eso, abofeteó a un hombre de Dios, y ese hombre de Dios le preguntó a ese falso profeta: ¿de dónde se fue el Espíritu de Dios de mí para hablar a través de ti? Y el hombre de Dios, que había sido profeta en los días de Jeremías, le dijo: tú lo verás cuando andes ocultándote de habitación en habitación y de puerta en puerta. Es más, al salir de aquí del templo no llegarás a la puerta y caerás muerto, dice Dios, por cuanto le estás sembrando falsas esperanzas al pueblo, porque yo no quiero decir lo que Dios me ha dicho, dice Jeremías, pero tengo una responsabilidad delante de Dios. Es más, leemos el capítulo 20 y no lo entendemos, cuando Jeremías dice: no hablaré más de ti, no puedo, porque cada vez que tú me mandas a decirle algo a la gente me apresa, me golpean, me echaron en una cisterna y me mantuvieron meses atento a agua y atento a pan.
todo, porque tú nunca me dices nada bueno para yo decírselo a la gente. Todo lo que veo es muerte, ruina, destrucción, perdición. Dame algo bueno para yo predicarle a la gente. Dame un mensaje de prosperidad. Revélame una jipeta, revélame una casa para alguien, porque todo lo que tú me dices es chucho, fuerte, arrepentimiento, juicio. Dame algo que la gente diga amén hoy. Y Dios le decía: no importa lo que tú no quieras decir, dirás lo que yo te dé. Hablarás lo que yo te dé, porque es mi voluntad para el pueblo. Irán siendo cautivos, serán deportados, y la deportación durará 70 años. 70 años deportados, dice Jeremías capítulo 25. Y necesito un poco de su paciencia en esta mañana. Yo sé que Dios se la va a compensar. 25 del 8 al 11 dice de Jeremías: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. ¿Cuántas veces no hemos oído la palabra de Dios? Y Dios dice: por cuanto no habéis oído mis palabras. Ay de aquellos que Dios les habla y no le prestan atención a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado, hermanos? ¿Cuántas veces Dios ha utilizado su bendita palabra para hablarnos? Pasan los años, pasan los meses, pasan las semanas, y Dios nos habla, nos revela, nos muestra, nos corrige, nos disciplina, nos exhorta, nos amonesta, y nosotros andamos como que Dios nunca nos ha hablado. Actuamos como que no conocemos la palabra de Dios. Y lo más incómodo de todo es gente enseñando lo que no pueden sostener en su conducta. Y Dios le dice: habéis oído mis palabras. Yo les he dicho mi palabra por varias formas, pero ustedes no quieren oír mi palabra. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Escuchen cómo Dios en su soberanía se atribuye el derecho de usar a un impío llamado Nabucodonosor. Y él le dice a su pueblo: ustedes no son mi pueblo. Le dice a su pueblo: mi siervo es un impío, un hombre que no tiene mis leyes, uno a quien yo no le he hablado, uno con quien yo no he tratado, uno que no tiene mi palabra. Ese es mi siervo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Nabucodonosor, sin conocer a Dios, cuando Dios le habló y le dijo: invade a Jerusalén, Nabucodonosor obedeció. Hay personas que creen que ser siervo de Dios es cargar una Biblia, venir a una iglesia, estar en una nómina de la iglesia, estar en la estadística, en el discipulado. Lo que nos hace siervos de Dios es hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Tomaré a mi siervo Nabucodonosor. Qué ofensa, qué golpe. Decirle al pueblo del pacto, al pueblo de Abraham, al pueblo de Jacob, decirle: mi siervo es un impío y se llama Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor. Atención, y los destruiré. Dios dice: voy a destruir a mi pueblo. Hermanos, voy a destruir a mi pueblo, dice Dios. Lo voy a dispersar, lo voy a sacar, los pondré por escarnio, los pondré por burla, los pondré por desolación perpetua. Yo no me imagino a Dios diciendo esto con tambores y címbalos y flautas en el cielo. Yo veo a un Dios roto del corazón. Yo veo a un Dios triste porque ha dicho: no me oyen, no tengo forma de hablar con ellos. Le he dicho de toda manera, me he revelado por todos los caminos, no oyen mi voz, dice Dios. Tengo que hacer algo para que me oiga. Atención, la gente con la que Dios ha venido hablando, y también me incluyo cuando Dios nos está hablando. Dios siempre tiene forma de hacernos oír su voz. Y el pueblo que se negó a oír la voz del profeta, Dios le dice: te voy a destruir, te voy a poner por escarnio. ¿Sabe lo que es escarnio? Burla. Voy a hacer que la gente se burle de ti. Voy a hacer que la gente vea que eres frágil, que eres endeble, que no eres tan fuerte como tú
tú crees, te pondré por burla y por desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ti voz de gozo y voz de alegría. Voy a sacar de ti la voz de matrimonio, la voz de desposado. Era lo que se hacía antes de boda. No habrá bodas en medio de ti, no habrá gozo en medio de ti, Jerusalén. No habrá fiestas en tus territorios, solamente habrá ruido de molino, porque Dios estará triturando a todo el que no quiere oír la voz de Dios hablando. Va a haber ruido de molino, ruido de lámpara. Quitaré la luz de las lámparas. Toda esta tierra, eso es Jeremías hablando, será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Versus esta palabra dura, hay un profeta que se para y dice: eso no es así, rey. Lo que dice Jeremías es mentira. Pelea contra Nabucodonosor, enfréntalo. Que dice Dios que vas a vencer un conflicto de intereses, y el que viene perdiendo siempre es el que trae la palabra dura de parte de Dios, porque al que trae la palabra dura no se le abren puertas. ¿Sabe por qué? Porque regularmente la palabra dura demanda obediencia, quebrantamiento, sujeción. Al que predica humildad, al que predica cohesión, al que predica unidad de la iglesia, al que predica oración, al que predica sujeción a la autoridad, al que predica conserva tu matrimonio, al que predica si tú quieres ser líder tienes que ser humilde, al que predica apártate de lo que a Dios le desagrada, a ese casi no se le abre puerta. Pues Dios dice: eso es lo que yo quiero que mi pueblo oiga para evitar ruina y destrucción. Entonces a Jeremías lo apresa. Qué duro es ser apresado por hacer lo que Dios te está mandando a hacer. Ahora imagínense, yo necesito avanzar, pero quiero que vea esta imagen. Jeremías apresado con cadenas, caminando preso. Y Jeremías no decía nada de estas benditas cadenas. Yo pude evitarlas si yo me hubiese callado en mi habitación, si yo no hubiese dicho nada de lo que tengo en mi cabeza. Porque la gente cree que Dios le hablaba a esa gente como yo lo estoy hablando a ustedes. No, era en la cabeza que ellos oían una voz y oían un impulso en el espíritu que le decía: vete y habla, vete y habla, vete y habla. Capítulo 20 de Jeremías. Había una cosa, dice él, donde dentro de mí, un fuego dentro de mí que me imposibilitaba yo quedarme callado. Y yo decía: no voy a hablar. Y el fuego dentro de mí no me dejaba tranquilo. No era que tenía una bocina en la cabeza, no. Era Dios diciéndole: di mi palabra, vete y háblala. Y hasta que ellos no vomitaban esa palabra, no dormían. Dios le daba pesadillas, Dios le daba sueño. Había un perro prieto que le salía en la noche, decía: o habla o te muerdo. Estaban desesperados, no comían, no tenían paz, no tenían tranquilidad. Le podían poner lo que sea, sancocho, berenjena, lo que sea. No me la puedo comer porque hay una cosa dentro de mí que me dice que tengo que ir a decirle al rey de Judá que Dios ha dicho que no siembre en casa, que viene juicio. Cuando Dios está tratando con alguien, atención, préstale atención a Dios. Permíteme decirte esto, hombre, préstale atención a Dios. Es mejor prestarle atención a Dios que a tu propio deseo. El que oye a Dios, aunque sufra, será bendecido. Aunque padezca por un tiempo, será prosperado. Aunque no te guste el jabón, te va a dejar limpio. Aunque no te guste la faja, te va a enderezar. Es mejor escuchar a Dios, es mejor sujetarse a Dios, es mejor prestarle oído a Dios. Bienaventurado el pueblo que dice: Jehová es el Dios al que nosotros escuchamos. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tú eres de esa gente, tú eres bienaventurado en esta mañana. Bienaventurado tú eres. Toda una multitud de hombres y de mujeres, niños, ancianos, doncellas, fueron arrancadas de sus cimientos geopolíticos, culturales, religiosos, familiar, y sembrado por fuerza y en contra de su voluntad en otro entorno. Atención, el regreso de los exiliados. Ellos fueron llevados de la tierra de sus vecinos, de sus primos, de sus amigos, arrancados de su colegiatura, de su barrio, y fueron llevados a otra tierra donde no se hablaba su propio idioma. Ellos no entendían. Usted y yo no podemos comprender este texto tal y como está en el espíritu de la Biblia. ¿Por qué? Porque la mayoría no hemos experimentado estar en otra tierra, lejos de la gente que amamos, donde la gente te habla y tú no entiendes, donde te hablan otro idioma, porque el que menos habla por lo menos entiende un hello, y aunque usted no sepa qué decir, dice yes.
Usted no sabe qué le preguntaron. Yes. ¿Tú vienes sin papeles? Yes. Usted sabe decir algo, pero cuando usted está en un sitio que usted no entiende nada, hablaban caldeo. Ellos no entendían ese idioma, eran extraños, eran forasteros, exiliados, deportados, desterrados, expatriados, emigrantes involuntarios. Caminaban, la gente los miraba raro. Llegaron los judíos en Babilonia. No tenían escuela, no tenían casa, vivían en las calles. Los llevaron desde la tierra de su comodidad a una tierra donde ellos no eran parte de esa tierra. No olía a Jerusalén, no era Jerusalén. El templo no es como el templo de Dios. Aquí en Babilonia, estos ídolos, la gente de Jerusalén caminando en las calles de Babilonia, viendo esos ídolos, viendo a Dagón, viendo esas imágenes que bordeaban todas las plazas, viendo los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo, donde ellos iban y se postraban y oraban a la diosa Isis. Y los judíos que habían llegado diciendo: ¿qué estos tipos están haciendo? ¿Qué esta gente están haciendo? Porque nosotros no terminamos de entender lo que tenemos hasta que nos sacan del lugar donde Dios nos ha puesto. Ahora en Babilonia ellos entendían y extrañaban a Dios. En Babilonia ahora ellos querían cantarle a Dios. Ahora en Babilonia ellos querían las arpas que dejaban colgadas en Jerusalén y que no le hacían caso. Tú sabes, porque hay una predicación, hasta yo caí en esa predicación. El diablo va a ver ahora cuando abramos los templos. Mira, no ha pasado nada abriendo los templos, porque ahora la gente está más mala que antes de COVID. Gracias por ese amén. Gracias. Porque nosotros pensábamos que cuando se abrieran las iglesias no íbamos a tener que abrir 4 cultos. Pero la gente no oye hasta que no le bajan la candela, hasta que no le bajan el mazo. Y ahora ya en Babilonia ellos decían, cuando le decían: cántenos, Salmo 135, cántenos las canciones que cantaban allá. ¿Y cómo cantaremos en tierra extraña? ¿Y cómo nosotros vamos a adorar a Dios aquí ahora? Pero tú tampoco lo adorabas cuando estabas allá en Jerusalén. Cuando te invitaban al templo, tú no tenías tiempo para ir, porque tú estabas muy ocupado buscándote 1,200 pesos extra el domingo en la mañana. Y ahora cuando te sacan, que te ves en la cárcel, que te ves en el hospital, que te ves ahora con un empleo que no te dan tiempo, cuando te cambian de jefe, el jefe que te decía: pero coge el domingo para ir para la iglesia. No, yo prefiero ganarme los 1,200 pesos. Ahora tú tienes un jefe que te dice: ni va para la iglesia el lunes, ni el martes, ni el jueves, ni el miércoles. Ahora tú quieres cantar allá en Babilonia. Pues no canten nada, dice Dios. Aunque canten lo que canten, no los voy a oír. Porque si no cantaste en tierra de libertad, si no cantaste en tierra de victoria, si tú no cantabas cuando estabas libre, salvo, sano y bendecido, ¿por qué tú quieres cantar ahora que eres un exiliado? Ahora que estás expatriado, ahora que has perdido el gozo de la salvación, pues tu alabanza no le va a llegar a Dios. Si tú no orabas siendo salvo, Dios no te va a escuchar ahora siendo un impío. Canta ahora, alaba ahora, adora ahora, bendice a Dios ahora que estás en tierra de libertad. ¿Cuántos dicen amén? Alguien puede levantar su mano y decir: yo he sido libre. Libre. Tierra de libertad, Jerusalén. Tú estás en Jerusalén, hermano. Tú estás en Jerusalén. Tú estás en la tierra donde habita Dios. La casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios, a donde tú has conocido la libertad que es en Cristo, donde tú has conocido hermanos que son como tú, de carne y hueso, con debilidades, con flaquezas, con lucha. Aquí nadie es mejor que nadie. Eso es mentira. Eso es una pantalla, una parafernalia. Aquí todo el mundo está luchando y doy 2 pasos para adelante y ayer di 1 para atrás. Pero tú estás acompañado de alguien que es igual que tú. En Jerusalén el único importante es el Dios que ha edificado templos. En Jerusalén el único grande se llama Jehová de los ejércitos. A su nombre. Aleluya. Aleluya. Tú no estás en tierra extraña, varón. Varón, tú no estás en tierra extraña. Yo he pasado por ahí
Y el hermano que está a tu lado ha pasado por lo que tú estás pasando. Eso es el que no conoce la gracia de Dios, que quiere hacerte creer que tú estás en tierra extraña. Y por eso la gente no alaba a Dios como debería alabarlo en la iglesia. Porque Él está mirando a uno que levanta la mano, que adora, que habla en lengua, que danza y dice: ese no tiene problema, ese debería estar libre, ese no tiene ni una luchita, ni una tentacioncita de esa tentacioncita chiquita. Mentira, varón, el que está alabando, el que está riéndose, se lo está llevando el demonio. Lo que pasa es que él sabe en quién ha creído, y él sabe, el diablo le está atacando, pero él sabe que su Dios es su amparo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene. Mi socorro viene. Mi socorro viene. Alguien sabe que su socorro viene. Alguien oye la voz de su socorro que dice: voy de camino a liberarte. Voy de camino a tomarte de la mano. Alguien grita: mi socorro ya viene de camino. Toque a dos personas y dígale: tu socorro viene. Tu socorro viene. No sé de dónde, pero viene tu socorro. Alábelo, alábelo, alábelo. Alábelo, alábelo. Mi socorro viene de camino. Mi socorro viene de camino. El problema es que estás buscando socorro de donde no viene. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene? No es de ahí que viene. Tu socorro viene de Jehová. Estás perdido en los montes. Y hay evangélicos buscando su socorro fuera de Jehová. Por eso estás decepcionado, triste, desesperanzado, descorazonado, ansioso, turbado, apesadumbrado, temeroso, viviendo en oscuridad, lleno de dudas. Tú crees que tu Dios está muerto. Tú crees que no te oye. Tú crees que se mudó. Tú crees que se cansó. No se fatiga, no se cansa, no se duerme. El que guarda a Israel, el sol no te oscurecerá de día, ni la luna te atormentará de noche. Porque Jehová tu Dios es tu fortaleza, el que hace tus pies como de sierva y sobre las alturas te hace andar. Alguien debió gritar amén a eso. No te atormentará nada. Pestilencia que vuele de noche no te debe atormentar, porque has puesto a Jehová tu Dios. Mi alma alaba a Dios en esta mañana. Gracias, Dios, por tu presencia, porque has puesto a Jehová por tu confianza. Jehová es tu confianza. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre ti. Dios dice: yo soy tu guardador. Haz el bien y los buenos verán la gloria de Dios. Si tú le crees a Dios, no te apartes, sigue creyéndole a Dios. Dios es tu amparo. Así que Jeremías tenía una misión que cumplir. Una misión que cumplir. Las circunstancias de la dureza podían llegar a extremos de insensibilidad. Los expatriados. Ayer, mientras estaba en un lugar, yo vi a un joven de nacionalidad haitiana. Y estaba yo en una altura, en un lugar, en un edificio. Atención, escuche cómo hacen los expatriados. El que no está cómodo en su tierra. Los expatriados, al no entender lo que usted le dice, ellos terminan haciendo la cosa más pesada para ellos. Porque él tenía que bajar de un séptimo nivel con un saco de basura. Entonces yo no sé cómo fue que él terminó en el sexto. Yo estoy desde el séptimo mirándolo, esperando que llegue. Y pasa un rato, y pasan 2 minutos. Y digo: ¿y dónde está el moreno? Entonces cuando yo veo que sale uno en el sexto, dice: no, él se bajó aquí en el 6 y con el saco de basura él está caminando, él va por la escalera. Digo: pero yo no le di hasta el 1. Sí, lo que pasa es que en un ascensor, en un elevador, si ya alguien le dio al 6 y luego usted le da al 1, él se para primero en el 6. Y el que no sabe cree que llegó aunque esté en el 6, aunque va para el 1. Así que como él no sabe, él se tiró en el 6. Y con el saco, en vez de él volver a entrar, porque él dice: si yo ahora me pierdo. Eso soy yo pensando en el moreno. ¿Y dónde es que yo le voy a dar?
Él no sabe porque él ni me entendía. ¿Tú me entiendes? Sí. ¿Para dónde que tú vas? No, mira, allá, a donde tú ves, allá que tú me vas a poner esa basura. ¿Tú entiendes? Sí. Y ese moreno va allá con esa basura a su casa. Porque el que no entiende es de otra tierra. No entiende el idioma. No entiende las instrucciones. Tú le dices que dobla a la derecha, él dobla a la izquierda. El destierro de aquella gente los estaba matando. Pero Dios en su misericordia autorizó que el pueblo volviera a la tierra de la bendición. Dios tomó a un hombre, aquí voy. Dios tomó a un hombre y le dijo, llamado Ciro, dale permiso a mi pueblo para que mi pueblo vuelva a Jerusalén. Y cuando mi pueblo vuelva a mi tierra, el que quiera, atención, el que quiera, no era obligatorio regresar. La gente está equivocado. Por eso hubo 3 repatriaciones, porque los primeros fueron de manera voluntaria y lo autorizó Ciro, que ya era rey de Persa, un rey persa, porque los babilonios ya no gobernaban. Y el Ciro al que le estoy hablando, Dios le puso en la mente como a Nabucodonosor. Como a Nabucodonosor le ordenó que buscara a los judíos, a Ciro le dijo, suelta a los judíos y dale perlas y dale oro y dale madera de acacia para que vayan y reconstruyan mi ciudad, Jerusalén, y para que reconstruyan el templo. Pero solamente 50,000 judíos regresaron de la mano de Josué, sumo sacerdote, de Zorobabel, gobernador autorizado por Ciro, y de la mano de Esdras, que era un escriba, un lector de la ley. Y cuando estaban construyendo, dice la Biblia, que hubo oposición, que fue el texto que le leí. Hubo oposición, pero como un solo hombre, dice la palabra del Señor, comenzaron a trabajar y comenzaron a traer holocaustos voluntariamente. Comenzaron a edificar, y lo primero que edificaron, versículo 8, dice la palabra del Señor, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadat, y los otros hermanos. Todos los levitas que habían venido de la cautividad comenzaron a activar la obra de la casa de Dios. Atención, y lo primero que activaron fue el templo. Activaron el altar. Activaron lo más importante de un adorador. Lo más importante de una iglesia es que haya un altar que esté preparado para ser el cimiento de todo lo que se haga. Ellos pudieron haber determinado construir los muros. Los muros eran importantes, pero el altar era más importante. Tomaron el altar. ¿Qué tú puedes hacer edificando un altar si los muros están caídos? Esa es la clave. Eso es lo que la gente no entiende. Que hemos pasado años edificando muros y hemos hecho campaña. Levantemos los muros. Usted puede levantar los muros que usted quiera, pero si el altar está destruido, si tu relación con Dios está en el piso, los muros no son garantía de la bendición de Dios, porque Dios no bendecirá nada que Él primero no haya aprobado. Atención, tú puedes hacer lo que quieras hacer, pero si eso no dice yo lo apruebo, dice Dios, puede quedar bonito los muros, el templo puede quedar bien pintado, pero si el altar no tiene el ok de Dios, si tu vida no tiene el ok de Dios, nada de lo que tú hagas le va a agradar a Dios. Lo que le agrada a Dios es que la gente diga, yo quiero reparar ese lugar donde me encontré contigo. El altar es un lugar de muerte. Por eso la gente deja de último el altar, porque el altar es un lugar de muerte. Nadie puede acercarse al altar y salir como que nada ha pasado. Josué dijo, ok, vamos a levantar la ciudad, pero primero el altar, primero el corazón, primero donde Dios se mueve, primero donde Dios habita, primero donde Dios cuestiona, primero donde Dios te interroga, primero donde Dios te confronta. Está aquí la iglesia todavía. El altar es más importante que tu casa. El altar, y se le ha perdido respeto al altar. Claro, demasiada gente. Por eso el mundo no respeta el altar, porque los evangélicos le han perdido el respeto. Pero en el altar es donde la gente encuentra que su cansancio se queda postrado a los pies de la mano misericordiosa de Dios. Nos cansaremos de declarar la bendición de Dios sin recibirla si antes no determinamos hacer las cosas bajo los diseños de Dios. ¿Entendió la iglesia lo que acabo de decir? Nos vamos a cansar de declarar
de profetizar y de vocear, si no hay aprobación de Dios, Dios no bendecirá nada que antes Él mismo no haya aprobado. Nada bendecirá a Dios. Dios bendice lo que Él aprueba. A pesar de tener toda la presión de los ciudadanos, edifiquemos los muros, porque si vienen los enemigos, los muros nos van a encontrar de provisto. Josué dijo: los muros son importantes, pero el altar, ahí donde vamos a ir a ofrecerle sacrificio a Dios, hay cosas que no pueden ser alteradas, hermanos, y aún así esperar la bendición de Dios. Atención, tantos creyentes desubicados, atención, malcriados, enemigos, alejados de la casa de Dios. Atención, YouTube no es un altar. Gracias por ese amén. Gracias por ese amén. Facebook no es un altar. El altar está en la casa de Dios. El altar fue edificado en la casa de Dios. Hacemos una buena labor cuando construimos un altar para Dios como Dios lo ha dicho. Por eso es que hay tanta gente alejada de la casa de Dios, viviendo una vida desordenada financieramente, amarrados por amargura, blasfemos, enojados con todo. Cristianos que están enojados con toda la iglesia, y tú le preguntas ¿por qué? Ellos no saben por qué se están quedando en su casa. Ellos no saben por qué están enojados. Ellos no saben por qué se han separado de la savia que fluye. Alabado sea Dios. En la iglesia hay una savia que fluye cuando nos conectamos a adorar a Dios. Hay una cosa que se lo voy a decir como Waldo sabe decirlo. Hay un yo no sé qué que se produce cuando estamos juntos alabando a Dios. Nadie sabe qué es lo que es, pero hay un ambiente de liberación, de alegría, de gozo cuando el cuerpo se conecta en la iglesia para alabar a Dios. Eso no ocurre en tu casa, en tu sala, ni en tu habitación. Eso ocurre en la casa de Dios. Mucho antes de que pudieran construir el templo, comenzaron a construir el altar. Edificaron el altar primero porque ellos entendían el valor del altar. Ellos entraban al altar porque era una prioridad espiritual. Ellos demostraron que entendían su necesidad de tener expiación de pecados y acciones de dedicación a Dios. Hermanos, el altar era donde se atendía el pecado y en donde el hombre común se encuentra con Dios. Dios diseñó cosas que nosotros no tenemos el derecho a violar. Dios no bendecirá lo que nosotros diseñemos sin su aprobación. No puede haber un templo sin altar, pero puede haber un altar sin templo. Usted puede construir en lo interior de su alma un altar donde Dios se glorifique. Dios se reúne con el hombre en el lugar de sacrificio. Atención, hermano, esto significa cuando la Biblia dice que colocaron sobre el altar, sobre su base. Cuando dice que colocaron el altar sobre su base, fue que encontraron un lugar especial. Aquí voy, por eso le pedí unos minutos más. ¿En qué base, por favor? ¿Qué base, pastor, fue que edificaron este altar? Josué y Zorobabel. Ese altar que ellos construyeron, lo edificaron sobre la base de un lugar que Dios mismo había señalado. Dios señaló un lugar donde dijo: aquí me edificarán un altar. No lo harán allá, aquí lo edificarán. Segunda de Samuel, capítulo 24. En esa experiencia, cuando el ángel estaba matando a los judíos, a los siervos de Israel, y David lo vio desde el balcón, y David vio ese ángel con esa espada que venía a matarlo. Y David dijo: Dios, ¿qué yo puedo hacer? Porque fui yo que pequé. Estas ovejas son inocentes, no han hecho nada. El que pecó fui yo. ¿Qué hago para que se pare el juicio sobre la nación? Y Dios le dijo: vete allá a la tierra de Arauna
Arauna, vete allá al Jebuseo y cómprale una tierra. Y en esa tierra, ahí tú me vas a edificar un altar. En ese lugar que se remontaba a los tiempos del altar de David, fue que Josué y Zorobabel comenzaron a hurgar, buscando dónde edificaremos el altar. El altar no se edifica donde quiera. Por eso vuelvo al Salmo: ¿cómo cantaremos en tierra extraña? Hay gente edificando altar en tierra extraña. Hay gente cantando en tierra extraña. Y hay gente que se creen que se la están comiendo y están cantando en tierra extraña. En tierra extraña Dios no recibe esa adoración. Dios no recibe adoración de gente que alaba en tierra extraña. Por eso es que ellos comenzaron a buscar dónde que tiene que ir el altar. Es que hay cosas, atención, que son como Dios las ha dicho y que deben ir donde Dios dijo que las hagan. Josué dijo: yo no voy a edificar altar donde me dé mi voluntad. Y hay demasiada gente haciendo cosas conforme a su propia voluntad. Y aunque se ven bonitas, extravagantes, estrafalarias y hasta llena de gente, no cuentan con la bendición transformadora de Dios. El altar hay que edificarlo donde Dios ha dicho: ahí me edificarán altar, ahí yo voy a recibir la adoración que agrada a mi nombre. La adoración que agrada a mi nombre será hecha aquí. Alabado sea Dios. Cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén, atención, voy. Cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió del mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta, detén ahora tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna el Jebuseo, en el mismo lugar donde había caído el juicio. Dios dijo: edifícame, David, un altar. Entonces David habló al Señor. Cuando David vio el ángel que hería al pueblo, le dijo: he aquí, yo soy el que ha pecado. ¿Por qué no cae el mal sobre mí? ¿Por qué sobre las ovejas? Te ruego que tu mano caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre. Y Dios le dijo: vete a la era de Arauna y cómprale ese lugar y ahí edifica mi altar. Esa base arruinada fue la que encontró Josué y dijo: aquí yo voy a edificar el altar. Sigo. La posición central del altar, establecido sobre sus cimientos antiguos, fue esencial para adorar a Dios. Nosotros tenemos un altar. El altar de la iglesia es la cruz de Cristo. Un altar preparado que nosotros no podemos darnos el lujo de cambiar. Ese altar no lo podemos cambiar ni por fama, ni por aplausos, ni por caerle bien a la gente. Tenemos un altar. Atención, los evangélicos tenemos una forma de vivir. Y la gente está negociando la forma de vivir de la fe cristiana para que el mundo nos vea como que somos, como que nos parecemos a ellos. No es que no nos parecemos a ellos. No, y no nos debería interesar parecernos a ellos. No, porque tú sabes, pastor, que si somos muy raros, nos desechan. Pues eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que vosotros sois especial tesoro para Dios. La Biblia dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. La Biblia dice que nosotros no estamos llamados a agradarle al mundo, porque el que le agrade al mundo se vuelve enemigo de Dios. No importa si el mundo dice, no importa si el mundo dice que esa manera suena rara. ¿Por qué tú te congregas tanto? Porque lo dice Dios. ¿Está aquí la iglesia todavía? No importa si el mundo dice que ofrendar es una locura. Se ponen pequeños los amén. Dios ha dicho que hay que ofrendar a su nombre. No importa que el mundo diga que congregarse es un hábito desfasado y aburrido. Desfasado y aburrido para los que están edificando altar en tierra extraña. Claro que está aburrido para ti, porque tú tienes un altar en Babilonia. Y en Babilonia ese altar no funciona. Por más que tú le metes danza en Babilonia,
Y por más que tú le metes luces de color al altar, pero es que está en Babilonia, varón. ¿Está entendiendo? En Babilonia la música no suena igual. Ni los aleluya suenan igual en Babilonia. Pero en Jerusalén, en Jerusalén cualquier aleluyita suena como un estruendo espiritual. Por eso es que la Biblia dice que cuando ellos se reunieron ahí, estaban edificando el templo, lloraron, cantaron y gritaron. Y la gente decía, ¿este está llorando o este está alabando? Y no se entendía qué es lo que era, porque la gente gritaba tanto que los que leyeron la Biblia conmigo escucharon que decía que se escuchaban los alborotos desde lejos. Eso es ahora que no han enseñado. Diga que el que alaba duro, que el que grita duro, que hay que llevarlo donde el psiquiatra a ver si tiene una alteración muscular en el cerebro neurótico. Mira, te voy a decir la verdad. La verdad es que al que ha venido expatriado de tierra extraña, al que ha caminado en tierra con esclavitud, al que ha estado con cadena en sus pies y lo traen a Jerusalén, no hay diablo y no hay gente que le impida levantar la mano y decir a su nombre gloria, a su nombre gloria, porque yo soy de los que vine de tierra extraña, de Babilonia hasta Jerusalén. Hay 10 personas aquí que digan, a mí me trajeron a Jerusalén, voy a vivir como los que están en Jerusalén. Alabe a Dios en esta hora. Tome 10 segundos y alabe su nombre, alabe su nombre, alabe su nombre. Como que se rompieron las cadenas. No importa que el mundo diga que diezma una loquera. Atención. Atención a los que están diezmando en Babilonia. Por eso no te funciona. Porque tú diezmas con mentalidad de babilonio. ¿Tú sabes cómo es mentalidad en el diezmo? Guapo. Se va el pastor robárselo. Míralo, en la guagua que anda. Y yo descacarándome. Babilonio. Sí, claro, tu diezmo tiene un sello caldeo. Por eso no funciona. Pero si usted lee la Biblia, aquellos dicen y ofrecían holocausto con alegría sobre el altar. Aleluya, atención. Y ellos traían solemnemente y traían de buena voluntad. Y trajeron holocausto y trajeron becerro y trajeron los albañiles. Y había, versículo 7, había bebida, había aceite, había comida, había cedro, había gozo, había buena voluntad. Y la gente traía y no había que obligarlo, lo hacían de buena voluntad. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo en Jerusalén. Y cuando usted está viviendo con mentalidad de Jerusalén, tú sabes que el templo donde tú fuiste libre, hay que edificarlo, hay que valorarlo, hay que hacer lo que crezca. Tú sabes que de donde te están alimentando, atención, atención judíos, atención lo que han sido redimidos y han traído a la tierra de Jerusalén. Y no hablo de judíos étnicos, sino judíos espiritualmente, personas que dicen, yo vine de Babilonia, Babilonia es el mundo, allí yo era esclavo, allí yo tenía cadena, allí yo no entendía ese idioma, pero Cristo dio una orden y me trajeron a la tierra de la redención. Ahora yo tengo que entender que lo que hago, lo hago para Dios. Canto y alabo para Dios. Doy y ofrendo para Dios. Diezmo y bendigo para Dios. Alguien debería gritar amén a eso en esta mañana. No importa que el que esté dirigiendo no te caiga bien. Todo depende si tú eres de Babilonia o de Jerusalén. El caldeo en la iglesia dice, no me gusta cómo dirige. El que vino del mundo de oír a todo esos bachateros malos, desafinado, y de dar golpe de cintura aunque no entienda lo que están cantando. Cuando viene aquí dice, a mí no me importa mucho que cante bonito, no. Yo lo que quiero saber es si le está cantando a Dios. Y si le están cantando a Dios, aunque haga mímica. Aunque haga mímica, ¿por qué? Porque te trajeron de la tierra de la esclavitud y tú eres un peregrino que ha llegado a la tierra de la bendición. ¿Está entendiendo la iglesia? Quiero saber si la iglesia está entendiendo. No importa que la gente ande deprisa. Atención, permítame cerrar. Sin tiempo para amar, sin tiempo para visitar al enfermo. No importa que el mundo ande como loco detrás de cuarto.
A ti te trajeron a Jerusalén. Tú has sido deportado, pero a tierra de bendición ahora. No importa que el mundo no quiera abrazar al necesitado. No importa que el mundo no tenga tiempo para orar los unos por los otros. Nosotros no somos como el mundo. Quisiera saber si me está entendiendo la iglesia. La iglesia no debe regularse por la forma en la que el mundo vive. La iglesia tiene un dueño. La iglesia tiene un Señor. Él es que ha dicho dónde y cómo se debe edificar el altar. La iglesia, atención, hazlo como el Señor ha dicho. Yo no sé si otra congregación tiene esa intención, pero como pastor de esta casa yo tengo la intención de que las cosas se hagan como lo dice Dios. Los muros no son más importantes que el altar. Tu casa no es más importante que la iglesia. Tu profesión no es más importante que el culto. No es verdad eso. Lo que tú tienes allá afuera no es más importante que tu ministerio. Si tú te ocupas de lo de Dios, Dios se va a ocupar de lo tuyo. Hemos invertido gran parte de nuestra vida levantando muros sin antes reconstruir el altar arruinado. El altar debe ser reedificado antes que los muros, si queremos resistir los embates del enemigo. Atención, lo que Dios me dio para terminar este mensaje. No podemos seguir edificando paredes sin altar, adoración sin comunión, abrazos sin amor, bautismos sin conversión, servicios sin misericordia, ofrendas sin devoción, cultos sin corazones, saludos sin fraternidad, oraciones sin fe, declaraciones sin convicción, prédicas sin pasión, bancas sin vida, reuniones sin comunidad, obediencia sin temor, reglas sin conocimiento, actividades sin compromiso y canciones sin gozo. No podemos seguir edificando muros vacíos. Podemos levantar paredes para defendernos del mundo y aún así el mundo estar cerca de nosotros. Los muros no nos defienden del mundo. El altar nos defiende del mundo. Un altar levantado es más efectivo que muros rodeándonos. Un altar levantado es más efectivo de no te ponga eso, no te ponga aquello, quítate lo otro, no te pintes, no te jales, no te ateriques, no te redes, no te eso. Esos son muros. Pero cuando una gente ha levantado el altar, ya a esa persona no hay que estarle diciendo quítate, ponte, tírate, jálate ni nada de eso. Porque esa persona tiene un altar donde él dice Dios habita en mi vida, tengo que tener cuidado. La religión levanta muros, el espíritu levanta altares. ¿Me está siguiendo la iglesia? Nuestra patria, nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Nosotros poseemos una ciudadanía. Aleluya. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Filipenses 3:20. Escucha el apóstol Pablo. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es triste, pero muchos de nosotros parece que no nos consideramos peregrinos. Creemos que nos vamos a quedar aquí todo el tiempo. Muchos de nosotros estamos tan invertidos en el mundo e interesados en lo que sucede afuera que no sabemos que somos peregrinos. Nosotros estamos de paso. Nosotros no moramos en esta tierra permanentemente. No puede este mundo ser mi hogar. No es el hogar de la iglesia. La iglesia tiene una patria, un arquitecto, un constructor que se llama Dios. Nuestra morada está en el cielo. Quiero que grite amén a eso. Que el mundo te vea edificando una morada, pero en los cielos. En este mundo no tenemos nuestra esperanza. Jeremías dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahora termino con lo que Dios me dijo. Salmo 121. Alzaré mis ojos a las montañas. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tus pies rebalen. Ay, alguien diga amén a eso. Jamás duerme el que te guarda. Alguien diga amén a eso.
Jamás duerme ni se adormece el que cuida a Israel. El Señor es quien te cuida, gloria a Dios. El Señor es tu sombra protectora, gloria a Dios. De día el sol no te hará daño, ni la luna te hará daño de noche. El Señor te protegerá. El Señor te protegerá de todo mal. Protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar. El Señor te cuidará en el camino. El Señor cuidará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Alguien diga amén. Peregrino, permíteme recordarte. Peregrino, permíteme recordarte la clase de Dios que te acompaña en tu peregrinaje. Un Dios que es tu ayuda. Un Dios que no se duerme. Un Dios que no se cansa. Pensaba que la iglesia iba a decir amén. Un Dios que no se descuida de ti. Un Dios que te provee para tus necesidades. Un Dios que guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Peregrino, ese es tu Dios. Peregrino, tu Dios no está muerto. Peregrino, tu Dios todavía espera que tú alces tu mirada a su presencia. Él es tu guardador. Él es el que te bendice. Él es el que te guarda. Él es el que pelea por ti. Dios protege a sus amados. Si alguien lo cree, diga amén ahora eso. Dígale a una persona: tú eres un peregrino. Dígale a alguien: pero tienes a Dios de tu lado. Dígaselo a alguien: eres peregrino, pero Dios está contigo. Un aplauso al Señor en esta mañana. Déselo con alegría. Déselo con alegría. Déselo con alegría. Un aplauso al Rey de la Gloria. Aplauden al Rey de la Gloria. Aplauden al Rey de la Gloria. Aplauden al Rey de la Gloria. No se dormirá, no se fatigará el que te guarda. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Jehová es tu guardador. Alabado sea Dios. ¿Usted cree que es la policía que lo guarda a usted? Dios mío, quisiera ver gente. ¿Usted cree que es la policía que lo guarda a usted? Jehová es tu guardador. No se dormirá el que te cuida. Bendito sea el Señor. El que te cuida no se duerme. Ese no es un watchman de lo malo. No se duerme el que te guarda. Atento. Aleluya. Cuidando de ella, cuidando. El ángel de Jehová. El ángel de Jehová. El ángel de Jehová. En uno de los momentos más difíciles de mi vida, alguien me dijo: pastor, ¿quién era ese hombre que estaba detrás de usted? Yo le dije: yo andaba solo. ¿Cuál hombre? No, había un señor detrás suyo, que donde quiera que usted se movía, él se movía. Esa fue una de las predicaciones del 21 de enero, cuando yo estaba, no había manera de subir al altar. Y yo le dije a Dios: tú eres mi guardador. Cuando yo terminé, alguien me dijo: ¿quién era ese hombre que estaba junto con usted? No habían pasado 4 horas después que terminó el evento. Me decía: pastor, no era un solo, habían varios. Usted es un hombre alto, pero esos tipos eran más grandes que usted. Yo no los vi, pero yo sé que la Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tú no tienes que verlo, pero Dios ha dicho: yo soy tu guardador. Yo soy tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día. Alguien debería recibir eso. Las turbulencias de la vida no te van a fatigar. Por eso tú estás aquí caminando. Alabado sea el nombre del Señor. Alguien debería recibir eso. Te has sentido cansado, pero sigues caminando. Es que Dios te ha dicho: te vas a fatigar, pero yo seré tu guardador. Yo seré tu sombra, tu mano derecha. Y de noche, la oscuridad de la noche no te va a espantar. Porque he aquí, yo daré orden a los ángeles a que caminen contigo, a que te cuiden y te fortalezcan. No estás solo, ese
esa clínica, no entraste solo a ese trabajo, no entraste solo a esa entrevista, no fuiste solo a ese banco, no andabas solo anoche, no viniste solo a la iglesia esta mañana. La iglesia no está sola. Es mentira del diablo que la iglesia está sola. Dios es el que ampara la iglesia. Dios es la fortaleza de la iglesia. Dios ama a la iglesia. Dios ha dicho: yo estoy con la iglesia. Si tú eres parte de la iglesia, celebra el hecho de que Dios es tu amparo y Dios es tu fortaleza, de que Dios es tu ayudador. Alguien dice amén. Mi ayudador es el Señor.